Título de la charla corta: Economías de escala en Agile, respondiendo a la pregunta incorrecta. Todo esto para mí viene de una pequeña pregunta inocente que se hace en los foros cada 3 meses. Y este en concreto salió en Foro Ágiles, en el de la comunidad latinoamericana, y era pues lo típico. Oye, pero esto de Agile es que no escala. ¿O cómo escalamos Agile? Y claro, escalar tiene unas connotaciones, ¿vale? Estoy hablando de economía de escala. No estoy hablando de escalar en el sentido de desplegar el agilismo en múltiples equipos, en organizaciones grandes, cada uno en su. Es decir, estamos hablando de un concepto más profundo del que voy a hablar ahora, ¿vale? Entonces, mi respuesta, con toda la buena intención de abrir un debate, fue lo de no Agile, ¿cómo escala? ¿O escala? ¿IT? ¿Escalan servicios no Agile realmente? Es que tengo mis serias dudas, ¿de acuerdo? Entonces, un poco como una nota lateral, ¿no? Economías de escala. ¿De qué estamos hablando? No hablo de despliegue Agile en una gran organización. Hablo de, ¿tiene sentido aplicar economías de escala en Agile? Es decir, economías de escala entendidas como haciendo más, reduzco los costes, porque el coste de lo nuevo que hago es siempre, el coste marginal teóricamente es menor que el anterior, con lo que el coste medio a largo plazo va bajando. Es decir, si meto más caña, si meto más entrada al sistema, los costes bajan, ¿vale? ¿Tiene sentido aplicar eso? ¿De dónde viene ese concepto realmente? Esto es un billete de 20 libras, ¿vale? Y ese señor, ¿veis el peinado que es moderno de la época y tal? Ese señor es Adam Smith, ¿vale? La riqueza de las naciones. ¿Y qué pone aquí en el billete de 20 libras? Por la división de trabajo en la fabricación de alfileres, y entre paréntesis, y el gran incremento en la cantidad de trabajo que resultó, o que resulta. ¿Okay? A este señor le han puesto su cara en el billete por aplicar la división de trabajo a la manufactura de alfileres, y los conceptos que de ahí se derivan, ¿vale? Y de ahí, en unos cuantos pasos que me voy a saltar, surge el concepto de economías de escala. ¿De verdad creemos que eso es lo que estamos necesitando aplicar? ¿De verdad para aplicar Agile en una gran corporación tenemos que pensar en economías de escala en este concepto? Vaya, ya por mi tono veis que estoy desvelando el secreto. ¿Qué pasaba con la fabricación de alfileres? Que funcionaba en un contexto bastante peculiar, ¿vale? Alfileres, ¿vale? ¿Me seguís? La demanda puedes considerarla infinita de cara a matemáticas, ¿vale? Es decir, habría suficiente demanda como para que cualquier mejora en la productividad fuera absorbida, ¿de acuerdo? El proceso, digamos que era bastante repetitivo. Y además había una de las claves de la fabricación en cadena presente, que es el concepto de la intercambiabilidad de las partes, ¿vale? Es decir, puedo coger distintas personas, cambiar las distintas partes del proceso, y eso es una de las claves de lo que luego ha evolucionado hacia las economías de escala, es decir, la separación de tareas, la división del trabajo, ¿vale? O lo que luego vamos a ver con Taylor, de dividir el pensar del ejecutar, pero es que además el hacer especializaciones y, de alguna manera, convertir eso en una cadena que tuvo su momento, funcionó y además dio, bueno, probablemente nos trajo hasta donde estamos, ¿no? en el sentido de la civilización. Además, bueno, la fabricación de alfileres, digamos que no era un proceso con mucha variabilidad y tampoco creo que hubiera un sector de la customización de los alfileres, ¿vale? Es decir, era un proceso bastante lineal y por tanto bastante repetitivo. Con lo que, bueno, estábamos en esos sentidos, sí que separar va a generar una reducción de costes, la especialización y la departamentización va a ser algo que va a poder generar unas ciertas sinergias positivas y todo estaba muy procedimentado, ¿sí? No puedo creerlo. Perdón. ¿Qué pasa? Con las economías de escala tenemos límites, como con todo, es fácil encontrarlo, el punto de dónde empiezan las deseconomías de escala, ¿de acuerdo? Ese palabra existe. Es decir, ¿a partir de qué momento se incrementa el coste? ¿Y por qué? ¿Vale? Pero ese punto está ahí. Alguien hablaba antes de la predictibilidad de los sistemas Mario, creo, ¿no? Hemos hablado ahí un momento, sí, de las curvas, que nadie te dice qué valor hay en la curva. Claro, el problema con estas teorías es que no sabemos dónde está este punto, ¿vale? Pero, sin embargo, sí sabemos qué solemos aplicar para generar economías de escala y qué suele volverse en nuestra contra. Es decir, la economía de escala suele implicar
estructuración, suele implicar jerarquización, suele implicar unos supervisa, otros generan, es decir, nuestras queridas pirámides suelen entrar en funcionamiento, empieza a haber problemas de comunicación, aparece la ley de Kelly, que a grandes rasgos es algo así como que el conocimiento es inversamente proporcional a la autoridad aparente, es decir, no es ninguna broma, que cuanto más arriba estás en una estructura jerárquica, menos conocimiento real tienes de lo que se está cociendo y muchas veces no sabes con el tiempo suficiente qué problemas están pasando y cómo deberías reaccionar, ¿de acuerdo? Aparte, los silos llevan a problemas de comunicación de todo tipo, a problemas de comportamiento de todo tipo y a las office politics y a que los departamentos luchen unos contra otros, cosas que en una empresa grande, además, se tolera y hasta se admite, porque en una pequeña nadie lo haría porque se hundiría. Es decir, si en una empresa de 6 personas empezamos a hacer luchas departamentales, se hunde y se acabó. En una empresa grande parece que hay más carta blanca para que los departamentos luchen entre sí, porque no está tan claro el efecto que tu comportamiento diario tiene en el resultado. Y esas políticas de oficina, mal llamadas o desde un punto de vista peyorativo, surgen, ¿vale? Y otro punto interesante aquí es el failure demand. Recuerdo que Xavi Quesada estuvo hablando de eso en la CAS, creo que fue de Castellón, ¿vale? En el fondo la definición es algo como demanda causada por no hacer algo necesario para el servicio o hacerlo mal, ¿sí? La aproximación más fácil es los bugs, ¿vale? Hay un fallo. Pero no es solo cuestión de eso, ¿vale? El problema con la demanda de fallo es que muchas veces la demanda que entra, la necesidad de nuestro cliente, la metemos en esa procedimentación, en esos silos, en esas estructuras nuestras, teóricamente creadas para ser más productivos, la clasificamos, la enrutamos y al final parece que convertimos su resolución en algo secundario, generando en muchos casos retrabajo, pero no técnico, sino vuelta a entrar de las peticiones de cliente que realmente no han sido satisfechas por nuestros procedimientos. Porque quizás no tenemos el suficiente enfoque en que lo que debemos hacer es solucionar esta necesidad. Y empezamos a ser elementos que alimentan nuestra máquina, ¿vale? ¿Cuál era la pregunta? ¿Vale? La pregunta era, ¿no Agile escala? ¿Vale? Vamos a ver. ¿Alguien conoce alguna empresa de IT, servicios, que haya crecido a miles de personas y gane pasta o haya ganado pasta? Sí, ¿no? Sí, yo conozco un huevo de ellas. Por aquí cerca, muchas. Claro, algunos habréis trabajado en ellas o trabajáis y yo he trabajado en algunas de ellas. Sí, ganan pasta. A escala. Sí. Entonces, las economías de escala en ese sector han funcionado. Más gente, más horas vendidas. El tema es que esto es un poco como la alquimia, ¿vale? Es decir, esas empresas encontraron la piedra filosofal y además descubrieron el movimiento perpetuo. Y me explico. Esta especie de fabricación de alfileres IT que hemos tenido, ¿vale?, durante muchos años, trabaja con una demanda infinita, ¿vale?, porque viene del sector público, con grandes corporaciones, no solía haber restricciones presupuestarias, como mucho había un tema de mejoras de precio hora, pero que muchas veces se podía arreglar vendiendo más horas. Perfiles intercambiables, como intercambiabilidad de las partes. ¿A cuánto la hora de arquitecto? ¿Qué será un arquitecto? No lo sé muy bien, pero a 29. 29, pero si eso es el coste... Sí, a 29, está bien, ya venderemos más. ¿Sí? Y luego, el failure demand. El failure demand es el movimiento perpetuo, porque si la forma de articular el servicio genera más trabajo, perfecto, si lo facturamos, vamos, estamos encantados de la vida. Con lo que esa piedra filosofal la hemos tenido en las manos, claro, mientras la demanda ha sido infinita, ¿no? No me interesa demasiado este punto, pero realmente creo que es algo que ha funcionado en un aspecto en unos momentos de nuestro tiempo, pero que se está viendo restringido por varios. Entonces, ¿existía entonces la economía de escala en esos sectores? Hay gente que defiende que la economía de escala prácticamente en todos los sectores ha sido un mito, que era ficción, que estaba alimentada por determinados elementos de su contexto, pero que no funciona de por sí y que no es algo tan demostrable ni tan demostrado como pensamos. Que más allá de ir a Ford y al modelo T, no está tan claro, ¿vale? Que en el fondo, como dicen los Popendick, el problema era que había mucho flujo de trabajo y por tanto todo tiraba. Y en ese momento de demanda infinita no había problemas, ¿vale? Todo lo que poníamos en la máquina lo vendíamos y no importaba bajar, o sea, generábamos. Pero el problema es que ese es un mito que podemos dar por cazado, porque cuando las condiciones han cambiado nos estamos encontrando con que no funciona. Pero vale, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Escala Agile?
A ver, se me podrían ocurrir muchas formas de decirlo, ¿no? Pero hay una palabra que lo define bastante bien. No. No escala. No va a escalar, pero no en economías de escala. ¿Significa eso que no se puede hacer un despliegue de Agile a gran escala? Sí, pero eso no es obtener economías de escala de Agile. No es lo que estamos pensando. O si lo estamos pensando, tenemos que decidir a qué nos referimos. ¿De acuerdo? Ni Agile ni otras formas de conocimiento funcionan en ese modelo. Las evidencias que teníamos, en muchos casos, estaban falseadas. Y en ocasiones esas evidencias, y Ángel lo mencionaba antes en su charla, son más reflejos, esas teóricas demostraciones de suboptimizaciones y de demostraciones de que esta parte funciona muy bien y escala fantásticamente, pero no tienen en cuenta el efecto en el sistema global, que muchas veces es negativo. Y es una discusión que está abierta, pero yo lo siento, mi sensación es esta. Creo que no hay demostrabilidad de lo contrario. Y, bueno, John Seddon, ¿cómo se llama el libro? Librándonos del Command and Control o algo así, perdonad, no recuerdo el título exacto. Dice varias cosas, ¿no? Pero una reflexión muy importante. Gestionamos la actividad de los trabajadores asumiendo que esa actividad es nuestro coste. Pero tenemos que dar un giro y pensar que el coste está realmente en el flow, en el flujo de trabajo, en los pasos que hacemos para resolver la necesidad inicial. ¿De acuerdo? Y que quizás, solo quizás, tendríamos que rechazar completamente la noción de economía de escala y favorecer la economía real que viene de mejorar nuestro flujo de trabajo y de dar mejor servicio centrado a nuestros clientes. Y ese es un poco el mensaje que quería mandaros. ¿De acuerdo? ¿Bien? Quedan 3 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún tomate que lanzar, está Rodrigo ahí para responder. ¿Sí? ¿No? Yo te quería preguntar algo sobre la ley, pero me olvidé el nombre. ¿La ley de Kelly? Sí. Sí. No lo había oído hablar y me... No, me lo he inventado esta mañana. No, no me lo he inventado. Pero es eso, realmente es una, bueno, ley. Pero tiene su sentido físico bastante claro. Es decir, cuanto más arriba estás en una estructura de comunicación, en una estructura jerárquica, aparte de que se complican los flujos de comunicación, normalmente esa autoridad aparente implica que conoces menos la realidad. Es bastante obvio, ¿verdad? No, que el hecho de que no escale, que creo que viene, que crees que viene más del hecho de que sea agile o de la forma de organizarse, que sería lo que la naturaleza de agile, Ajá. o a la naturaleza de que es conocimiento. Trabajo intelectual, De que conocimiento. Sí, creo que tampoco escala el no agile. No escala tampoco el periodismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, exactamente. O la escritura de libros. Pero lo hemos estado persiguiendo mucho tiempo. Y en el sector IT hemos tenido un contraejemplo aparente de escalabilidad que creo, y no soy el único, pero creo que es falso. Lo que te quiero decir es que lo que impide la escala no es agile, sino que es atender a la naturaleza, es entender el desarrollo de software como una actividad del conocimiento, no una actividad industrial. Ese era mi mensaje. Gracias. ¿Algo más? Pues nada, venga. ¿O escala? ¿IT? ¿Escalan servicios no agile realmente? Es que tengo mis serias dudas, ¿de acuerdo? Entonces, un poco como una nota lateral, ¿no? Economías de escala. ¿De qué estamos hablando? No hablo de despliegue agile en una gran organización. Hablo de una pequeña pregunta inocente que se hace en los foros cada 3 meses. Y este en concreto salió en Foro Ágiles, en el de la comunidad latinoamericana, y era pues lo típico. Oye, pero esto de agile es que no escala. ¿O cómo escalamos agile? Y claro, escalar tiene unas connotaciones, ¿vale? Sentido, aplicar economías de escala en agile. Es decir, economías de escala entendidas como haciendo más, reduzco los costes, porque el coste de lo nuevo que hago es siempre, el coste marginal teóricamente es menor que el anterior, con lo que el coste medio a largo plazo va bajando. Es decir, si meto más caña, estoy hablando de economía de escala. No estoy hablando de escalar en el sentido de desplegar el agilismo en múltiples equipos, en organizaciones grandes, cada uno en su... Es decir, estamos hablando de un concepto más profundo del que voy a hablar ahora, ¿vale? Entonces, mi respuesta, con toda la buena intención de abrir un debate, fue lo de no agile, ¿cómo escala?
Título de la charla corta: Economías de escala en Agile, respondiendo a la pregunta incorrecta. Todo esto para mí viene de una